Fin de semana pasado, Warren Buffett anunció su retiro después de más de 60 años de estar dirigiendo el conglomerado de Berkshire Hathaway. Entonces, en su reunión anual con accionistas, que fue ahí en Omaha, donde la gente pues va y se junta acá en este centro de convenciones donde caben hasta 60,000 personas y mira, como si fuera un concierto. Entonces, bueno, pues acá los lugares VIP donde están, aquí son los hijos de Warren Buffett, bueno, pues la gente va a escuchar y pues se forma desde las 2, 3 de la mañana para poder entrar y tener un buen lugar. Bueno, pues vamos a ver las 10 lecciones que más me llamaron la atención y que te quiero compartir esta semana. De este adiós de Warren Buffett, anunció que a finales de este año dejará la dirección del gran conglomerado. Y bueno, pues Warren Buffett es reconocido como uno de los mejores inversionistas de la historia porque, como él lo enseña, en su carta anual de accionistas que libera el mismo día de la reunión, pues por la mañana, pues pone aquí este resumen de, mira, desde el 65 hasta el cierre de 2024, cómo fue su desempeño contra el S&P 500 y bueno, pues hasta el final pone el acumulado. Y aquí te lo pongo en grande por si no lo alcanzas a ver. Bueno, pues en estos pues prácticamente 60 años, pues tiene un rendimiento compuesto ya total de 5 millones por ciento contra un 39,000% del S&P 500, ¿okay? Ya incluyendo los dividendos. Esto traducido o dicho en otras palabras, esto significa que si hubiera o quien invirtió hace 60 años $1,000 o hace cuenta que fueran 1,000 pesos, bueno, pues hoy están convertidos en 56 millones, ya fuera pesos o dólares. Entonces, para que dimensiones, pues la gran rentabilidad que ha tenido. Y además, pues como hemos visto, pues tampoco es que necesitó un 500%, 200%, 100% anual. De hecho, esta semana alguien me escribía y decía, no, pero a ver, o sea, yo creo que para tener buenos resultados necesito un 100% anual. Pues no, esto lo hizo con un 19,9% anual, ¿no? Por más increíble que parezca. Entonces, bueno, a veces todavía no entendemos el interés compuesto, es difícil para nuestra cabeza entenderlo, pero así funciona. ¿Okay? Entonces vamos a ver estas 10 lecciones. Solamente en este video no vamos a mencionar casi ninguna acción, muy poquitas, pero bueno, sabes que todo lo que decimos aquí es contenido educativo, no es nada de recomendaciones de inversión ni asesoría ni nada. Cada quien debe tomar sus propias decisiones, hacer su propio análisis y sabemos que invertir conlleva riesgos, aunque bueno, pues invirtiendo bien, pues esos riesgos no solamente se disminuyen, sino que podemos alcanzar unas rentabilidades enormes. ¿Ok? Bueno, entonces, creo que pocos se dan cuenta, pocos lo mencionan en todos los análisis que estuve leyendo, en resúmenes, pero para mí la primera lección que te quiero compartir es el tema de la flexibilidad mental. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, mismo Warren Buffett lo ha comentado, sobre todo en otras ocasiones, pero esto fue el inicio de esta gran carrera y de estos grandes resultados, es que pues Warren Buffett, cuando empezó con su conglomerado en estos años de Berkshire Hathaway, tenía un estilo de inversión diferente, que era lo que se llama el cigar butt investing, que es, pues trataba de comprar compañías como que ya estaban casi en la quiebra, o sea, como dicen que le quedaba, pues como si fuera un cigarrillo, pues la última fumada, y pues lo que trataba de hacer era salvarla, mejorarla, ponerle un mejor directivo, y si funcionaba, pues la empresa pues podía valer después 2, 3, 4, 5 veces más. Pero es algo que era pues poco replicable hacia adelante. Y fue cuando tenía más o menos 30 años, Warren Buffett, que conoció a Charlie Munger, que de hecho en la carta, pues acá lo vuelve a mencionar, y que es el que le enseñó, le dijo, ¿sabes por qué estás así invirtiendo así? ¿Por qué no mejor te enfocas en invertir, en buscar empresas de buena calidad? No necesitas comprar toda la empresa, con que se tengas una participación 5%, 3%, lo que te alcance, pero que ellos lo operen. Si acaso tú, pues ahí, dependiendo si tienes mucha participación, tú le metes mano o no, pero que siga siendo buen negocio y ya te quedas mucho más tranquilo y nada más pagas un buen precio. ¿Okay? Y fue así que
tuvo esto que es la flexibilidad mental, porque muchas veces tenemos esto que decimos, no, sabes que yo ya llevo invirtiendo de esta manera. Entonces, lo que se llama la falacia o el sesgo del costo, del costo hundido, y dices, no, yo ya llevo invirtiendo así, así tengo que seguir invirtiendo, ¿no? Él ya llevaba pues más de 20 años, porque Warren Buffett empezó a invertir a los 11 años. Entonces él prácticamente llevaba 20 años invirtiendo. Le pudo haber dicho, no, tú qué me vas a estar diciendo de estas nuevas ideas, yo ya sé cómo invertir. Entonces esa flexibilidad mental le ayudó a Warren Buffett a cambiar su estilo de inversión y empezar a generar estos grandes rendimientos. Entonces es algo que no es fácil de encontrar, este tema de la flexibilidad mental, de que a veces pues ya estamos acostumbrados a hacer de una manera las cosas, o ya habíamos pensado una cosa de tal manera y nos cuesta a veces. Entonces eso es para mí lo que le dio un gran giro. Y de hecho este método de inversión que le enseñó Charlie Munger es el que a mí también pues me determinó mi método, ¿no? Gran parte de mi método, que es invertir en las mejores empresas a los mejores precios, ¿no? Y luego pues estar ahí atento, que es, por ejemplo, el 13 de febrero, pues yo ya había sextuplicado pues mi portafolio. No es un método que yo inventara, sino que solamente lo he condensado, más otros toques de otros inversionistas, y es el que ahora enseño a mi comunidad, ¿ok? Bueno, segunda enseñanza es apégate a tu método. Entonces, una vez que ya Warren Buffett decidió apegarse a este método de inversión de buscar empresas de alta calidad, bueno, pues eso no significa incluso que todos los años le estaba ganando al S&P 500. Entonces, de hecho, mira, aquí este análisis de estatista lo pone de manera resumida como por estas décadas, pues durante cuántos años le ganó al S&P 500, o sea, 6 de 10, 8 de 10, 7 de 10, es decir, más o menos 2/3 partes o hasta 70% de los años le ganaba, pero el otro 3 de 10 no. De hecho es curioso porque generalmente con los años que ya le empezaba, que es normal desde los 60, pero cuando quedaba abajo del S&P 500, ya mucha gente siempre decía, no, ya perdió su toque pero ni siquiera sabían que siempre ha sido así. Entonces no necesita ganarle todos los años, porque tal vez es imposible, y aquí pues también se puede ver gráficamente por año cuánto fue como que la ganancia para arriba o cuánto quedó por abajo. Por ejemplo, aquí si vemos acá en el 99 quedó muy por abajo, y de hecho aquí lo podemos pues ver. Mira, si vemos aquí en el 99, Berkshire Hathaway quedó menos 20%, cuando el S&P 500 quedó ese año más 20, que fue antes del estallido de la .com. Entonces fue una diferencia de prácticamente 40 puntos. Entonces, pues es esta diferencia de 40 puntos, ¿ok? Entonces, no todos los años queda por encima, pero no por eso estaba cambiando. No, sabes que ahora voy a cambiar mi método de inversión, ahora voy a hacer trading, ahora me voy a, no sé, enfocar en puras empresas de este tipo que no conozco. Entonces, a ver, si yo sé que mi método funciona, pues me apego, aunque no todos los años le voy a ganar, sino que en el largo plazo, pues sí, le voy a ganar pues por una bestialidad, porque sé que mi método lo entiendo y funciona. Entonces, apégate a tu método. La cosa es que si no tenemos un método, pues es difícil, porque si no nos vamos a estar moviendo con constantes olas, o un año nuestro método pues no funcionó, o 2 o 3, mira, aquí 3 años te puedes decir, no, sabes que este método es una cochinada, ya lo tiro y te cambias a otro método, que ningún método te va a dar que le ganes todos los años al S&P 500, pero es importante tener esta claridad, ¿de acuerdo? Bueno, tercer punto. Esas pequeñas diferencias o mejoras, ¿no?, a corto plazo son una gran diferencia a largo plazo. Entonces justamente nos referimos acá de, mira, pareciera que, oye, a ver, este método que estoy usando, pues si me hubiera quedado en el S&P 500 me da 10, acá con este método de invertir en las mejores empresas, pues me da pues ni siquiera como 9 puntos arriba al año. Entonces uno puede decir, no, 9 puntos, pues qué gran diferencia va a ser. Pero a lo largo de los años, pues esta diferencia es gigantesca, ¿no? Lo que genera una en 60 años contra otra, bueno, pues es simplemente gigantesca. Aquí está pues otra gráfica de exactamente lo mismo que acabamos de hablar, pero pues aquí gráficamente se ve como pues esta gran diferencia, ¿ok? Estas mejoras a corto plazo pues pueden hacer una explosión gigante. De hecho, de las cosas que yo siempre digo es, a mí en mi método no me gusta invertir en el S&P 500, porque si lo vemos en 4 cuadrantes, pues tenemos
que hay buenas empresas y malas empresas. Entonces, con las puras malas empresas que están adentro del S&P 500, pues te merman mucho el resultado. Y luego de las buenas empresas, ¿no? Para completar el cuadrante, pues hay buenas empresas pero caras y buenas empresas baratas. Entonces, si tú nada más logras eliminar todas las malas y las buenas caras, bueno, pues esto puede ser que tengas unos resultados de a largo plazo, bueno, es súper importante. Y estas de mejoras, pequeñas diferencias a corto plazo, cualquier punto adicional que uno va ganando en su método de inversión, pues se paga por muchísimo. De hecho, es una de las cosas por las que yo, por ejemplo, de casi todos los cursos de inversión que me llaman la atención, que les veo que me pueden ayudar aunque sea en mejorar tantitito o mucho. Pero ya con tantitito, pues yo, por ejemplo, hago la inversión porque digo, esto pues al final se va a pagar solo. Pero es eso, ¿no? Cualquier mejora que le vayamos metiendo a nuestro método de inversión, bueno, pues a largo plazo puede pagar. Aquí está visto en vista lineal o en escala logarítmica, que pues se puede ver también con mucha apreciación contra el S&P 500, el holding de Warren Buffett de Berkshire Hathaway. ¿De acuerdo? Con eso nos vamos a nuestra cuarta enseñanza, y es algo que mencionó en esta junta de la semana pasada. La caída reciente fue juego de niños, estas son mis palabras, pero acá te pongo su transcripción textual, bueno, en español. Pero dice, lo que ha sucedido en los últimos 30, 45, 100 días no es nada. Y se refiere a la caída que hubo del mercado. ¿Ok? ¿A qué caída? A esta que hemos estado analizando en pues varios videos de las últimas semanas, que el S&P 500 pues tuvo esta caída de prácticamente 21%, aquí puedes ver la gráfica, a partir de que, bueno, muy acelerado cuando Trump pues sacó o estuvo anunciando que iba a haber todo este tema de las tarifas o los aranceles famosos. Ya ha ido rebotando un poco, ¿ok? Pero lo que decía es, mira, esta caída de 20% pues no es nada, ¿no? Y dice, desde que adquirimos Berkshire en los 60 que te enseñé, ha habido 3 ocasiones, y aquí te traigo una gráfica, en las que las acciones han bajado un 50% en un corto periodo. Y en cada una de esas ocasiones no había ningún problema fundamental en la empresa o en las empresas invertidas, ¿no? Esta decisión, esta caída, más bien reciente, no es grave. Y aquí podemos ver, justamente, mira, vienen todas las caídas del S&P 500 desde el 49, pero si vemos acá desde el 64, que es que tiene este rendimiento de Berkshire, pues mira, en el 73 es cuando cayó 48% de la bolsa, después se recuperó. En el 2001, 49% del S&P 500, después se recuperó. Y acá en el 2008, la última gran crisis financiera, pues 57%. Entonces a esto se refiere estas 3 grandes caídas donde dice, pues mira, por eso ahorita esta caída de 21%, pues no es nada, es juego de niños, ¿no? Ahora sí que como dicen, llámela sándwich. Y pues no hay que asustarse, ¿ok? Lo importante, eso sí, porque aquí hay una gran diferencia que no hay que pasar por alto. Él acá dice, no había ningún problema fundamental en la empresa, o sea, en el holding, porque pues, por la calidad de las empresas que tenía o las empresas invertidas. Y aquí está la diferencia, que estas caídas, que pueden ser brutales, lo que sí es que a las malas empresas, pues las tira, y esas sí ya no se recuperan, las deja tiradas o prácticamente ya las puede mandar a cero, ¿no? O bueno, a menos 80, menos 90, todavía peor, porque además esto es un promedio. Entonces pues todas las malas empresas tiraron todavía mucho más o cayeron mucho más, menos 70, menos 80, algunas habrán caído menos 40, menos 30, pero este es el promedio. Entonces esa sí es una gran diferencia fundamental, y por eso dice, no es nada esta caída, porque luego las buenas empresas sí se recuperan, pero las malas no. Entonces hay que saber distinguir entre que es una buena empresa y una mala empresa, ¿no? Porque este rebote, ok, es del S&P 500, de aquí, oye, no sabemos qué va a pasar en las siguientes semanas, meses, a corto plazo, la bolsa puede moverse hacia donde sea, ¿no? Y aquí, pues justamente también lo complementaba, ¿no? Este no ha sido un mercado bajista drástico, ¿no? Y dice, si una caída del 15% te afecta, quizá necesites una nueva filosofía, ¿ok? Y también complemento, del Dow Jones cotizaba en 240 puntos cuando yo nací, él nació en 1930, y ahora supera los 40,000 puntos. Entonces, en el largo plazo las acciones solo suben, ¿ok? Entonces, hoy en los siguientes 20 años volverá a haber una gran crisis así como las que estamos viendo acá. Seguramente deberías de invertir con fuerza cuando llegue, ¿no? O sea, en vez de apanicarte, pues aprovechar. Pero hay que tener detectado en qué invertir, porque si no, pues simplemente nos vamos a asustar y a perder dinero.
Bueno, con esto llegamos a la quinta de 10 enseñanzas, que es el pesimismo, ¿no? Y el control de emoción. Entonces, la bolsa no es solamente un tema de empresas, de, ok, evalúo la empresa, qué hace, si está barata, cara, sino que los precios, que son las acciones, la cotización, que el otro día leí una frase muy buena que decía, pues la cotización a veces es una distracción sobre la inversión, pues sí, porque a veces, de hecho, generalmente a veces el inversionista promedio pasa más tiempo viendo el precio de la acción que viendo que estudiando la empresa. Bueno, pues es esto. Dice, y dijo la semana pasada, haremos nuestras mejores compras cuando la gente es más pesimista. Eso ha sido así desde que nací en 1930, que te decía que nació en ese año. Y aquí pues te comparto esta gráfica de este Real Investment Advice. Es un research ahí que dicen, a ver, vamos a comparar el sentimiento del mercado de los inversionistas de a pie, retail, como tú como yo, y de los institucionales contra el S&P 500. Y bueno, pues resulta que casualmente aquí están marcando cuando fueron el S&P 500 está aquí dibujado en azul y este medidor de sentimiento de mercado pues está en negro y te marcan, oye, a ver, cuando fue un mínimo ahí de, pues no sé, algún tiempo en la bolsa, un año o 2 años, lo que sea, aquí lo mandan en azul y dicen, pues mira, coincidió que fue un mínimo de sentimiento, ¿no? Que había mucho pesimismo. Entonces, es lo típico, ¿no? De, oye, no, es que está bajando, cae la bolsa, entonces empieza el pesimismo, no, esto ya se va a acabar el mundo, las empresas son re malas, por ejemplo, ahorita con lo de las tarifas, no, pues Trump, quién sabe qué le está pasando, está loco, no sé qué. Empieza el pesimismo y, pues por aquí, si vemos la gráfica, algo que a veces se nos olvida es que aquí cada punto de la gráfica significa una transacción. Entonces hubo alguien con mucho pesimismo que aquí no quería vender, pero ya que cayó, ahora sí vendió, porque le dio pesimismo, le dio miedo, le dio temor. Y por otro lado, pues hubo quien estuvo aprovechando y así es como Warren Buffett aprovechando caídas, es como hizo su fortuna, pero esto es lo que se muestra, ¿no? Y a veces también pasa al revés. Muchas personas dicen, no, yo ya que suba la bolsa, invierto, ¿no? Porque ahorita está muy peligrosa porque ha bajado. Bueno, pues justamente cuando ha bajado es cuando mejores rendimientos ha dado hacia futuro y luego pues cuando está cara, pues y porque hay mucho optimismo de no, sí, todo va a ir muy bien, la economía va a explotar, bla, bla, bla. Bueno, pues luego los rendimientos pues ya no vienen porque ya vinieron antes, ¿ok? Entonces, bueno, son las grandes paradojas que pasan en instrumentos como esto de la historia de la bolsa. Y bueno, pues acá está la típica gráfica de el ciclo de las emociones en el mercado. Porque Buffett también comentó el sábado pasado, sé que la gente es emocional, pero al invertir hay que dejar las emociones a un lado, o decía él ahí en la puerta, o sea que no entren, y pues es esto, ¿no? De hecho, pues aquí está, ¿no? Cuando está la euforia es cuando más riesgo hay y cuando más gente dice, ah, ya subió, esto va a subir al doble. Entonces tenemos ese sesgo de lo reciente, de que si ya subió 100%, entonces va a volver a subir 100%, entonces ahora sí invierto. O al revés, no, ya cayó 50%, 30%, entonces eso significa que va a bajar otro 30, 50%, entonces mejor vendo, ¿no? Cuando es acá el mejor punto de oportunidad, pero hay que saber en qué invertir, ¿ok? Entonces, en el curso, de hecho, que tengo un capítulo completo, un bloque gigante, donde hablamos de las emociones, de la psicología y de los sesgos. Hablo de más de 30 sesgos que afectan a los inversionistas para que los hagamos, pues, presentes, los tengamos a la vista, ¿ok? Y pues tengamos un mejor desempeño en nuestra método de inversión, ¿ok? Entonces, si quieres entrar a mi curso, antes de que veamos los siguientes 5 puntos importantes que dijo Buffett, bueno, pues te invito a que adquieras el workshop donde explico por qué se mueven las acciones en la bolsa, cómo beneficiarnos de ella, y de ahí pues te platico todo lo que viene en mi curso, aprendiendo cómo encontrar esas empresas de calidad, cómo evaluarlas, todo lo que hemos platicado, cómo crear el portafolio y luego pues todo el tema de sesgos, psicología, ciclos, etcétera. ¿Ok? Además, pues te incluye 12 meses de clases en vivo donde vemos lo más relevante del mes del mundo de las inversiones con muchísimo detalle, 2 nuevas empresas cada mes con todo y el cálculo de su valor y dudas en vivo. ¿Ok? Acuérdate que en mi Instagram puedes ver algunos testimonios, de hecho esta semana me mandaron uno nuevo, un matrimonio, que voy a subir próximamente, que también pues hablan y escuches de viva voz qué piensan de el curso de inversiones. ¿Ok? Bueno, espero verte ahí. Vamos al punto número 6.
Todos cometemos errores. Esto es muy importante porque en la carta, entonces te acuerdas que está la junta anual y el mismo día en la mañana publican la carta. Entonces en la carta tiene un apartado que se llama "Sí, nosotros también en Berkshire cometemos errores". Y él dice, ¿sabes qué? Aquí nosotros hemos usado la palabra error 16 veces en los últimos 4 años. Y es algo que en general muchas empresas ni siquiera hablan. Y eso que todo el mundo lo comete, ¿no? Todo el mundo comete errores. Entonces, a veces eso puede ser un indicador de si una empresa no reconoce sus errores o un management, pues eso es una bandera amarilla o hasta roja, ¿ok? Entonces, y es lo que dice aquí, ¿no? Dice, muchas otras compañías nunca han usado esta palabra pues, en su tiempo de vida. Entonces, ojo ahí. Y aquí, de hecho, hace una buena referencia a Amazon porque dice que en su carta del 2021, pues sí, habla de cómo hizo algunos errores. Entonces, bueno, Amazon, de hecho, es una empresa que va súper bien en la bolsa. Yo tengo, de hecho, acciones de Amazon. No te estoy recomendando que las compres. Pero, pues, es una empresa que reconoce, ¿no? Besos ha reconocido muchas veces errores que ha hecho. Entonces, bueno, eso es una buena señal porque si reconocen errores y nosotros sí reconocemos nuestros errores, es una forma de poder reflexionar. Es un primer paso en ellos para luego tomar mejores decisiones y tener mejores resultados. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, pues nada más te quería mencionar, es una inversión llamativa de que fue un error y él mismo, Buffett, ha dicho que fue un error. Lo único que se me hace curioso o raro es que aún no haya vendido estas acciones porque dijo que ya sí ha reconocido hace como 2-3 años que las compró caras, estas de Heinz. Entonces, de hecho, hace 9 meses hice un video donde llamo la peor inversión de Warren Buffett. Aquí, de hecho, había caído 62% desde máximos. Ahorita lleva un acumulado de 71% porque ha seguido cayendo. Bueno, pues Buffett ya mismo reconoció, como te dije, que fue un error que la compró, pero hoy sigue representando más o menos el 3.7% de su portafolio, que es un buen de dinero y podría pues invertirlo en cualquier otra empresa. Pero ahí la tiene. Sus socios que lo invitaron a invertir, que es 3G Capital, ya vendieron el año pasado toda su posición ya con toda la pérdida que le generaron y ellos lo invitaron a participar aquí. Entonces, está raro, es una empresa que ya no tiene crecimiento, los márgenes están entre estables empezando a decrecer. No es una empresa que se me hace muy extraño que aún la tenga ahí. No sé por qué, no ha explicado. Y es curioso que tampoco nadie le preguntó, oye, ¿por qué todavía tienes esa empresa ahí en tu portafolio? ¿No? Se le preguntaron de otras cosas. De hecho, hubo una anécdota chistosa porque un señor hizo todo el viaje. Los precios de los hoteles ese día pues vuelan, ¿no? Están 5, 6, 10 veces más caro que lo normal porque ahí o sea, no es un pueblo tan visitado, Omaha. Entonces todo sube de precio. El señor se formó a las 3 de la mañana. Le dieron el micrófono para que hiciera una pregunta y el señor dijo, oye, ¿por qué compraste esta empresa de Chicago de hot dogs? Y Buffett así de, no, pues la neta ni sé, igual alguien la compró por ahí, alguno de mis becarios, ¿no? Alguno de mis chavos. Voy a hacer una compra de una subsidiaria, de una subcompra, de una subcompra. Y resultó que esa empresa ni siquiera la compró Buffett, o sea, la compró una empresa que se llama parecido, que se llama Berkshire Holdings, una cosa así. Entonces, bueno, ahí mejor le hubieran preguntado por qué tiene esta empresa en vez de preguntarle cosas que no tenían nada que ver. Pero bueno, todo el mundo cometemos errores. Pero con esto nos vamos al séptimo punto, que es los aciertos deben ser mayores. Entonces, ahí en esta junta anual, ahí estaba Tim Cook, del CEO, ¿no? de Apple. Entonces, Buffett lo que dijo es, ¿sabes qué? A mí, pues sí, he perdido dinero en algunas inversiones, lo que sea, pero el que realmente me ha dado lo mejor fue a esta inversión de Apple, ¿no? Y aquí es curioso porque él empezó a comprar en 2016 y fue justo con las enseñanzas que vimos en el pasado. Había pesimismo en la empresa, entonces había bajado. De hecho, las acciones de Apple habían bajado 30% más o menos aquí. Estaba en un múltiplo bastante bajo, estaba como en un PER de 10, 11, que era muy bajo para el nivel de potencial crecimiento que todavía tenía para adelante esta empresa. ¿Ok? Aquí, de hecho, Buffett pues ha visitado las instalaciones de Apple ahí en California y él es el que les recomendó que empezaran a recomprar muchísimas acciones, ¿no? Desde que estaba Steve Jobs. Y bueno, es lo que han hecho, porque ya las ventas de hecho siguen ya
los últimos 5 años han estado muy estancadas, pero han crecido más eh, con base en recompra de acciones, ¿ok? Y expansión de márgenes y venta de servicios. Pero bueno, esta inversión le dio muchísimo, entonces aquí lo que nos estamos fijando es los aciertos deben ser mayores. Entonces invirtió 30 billones de dólares cuando la acción estaba aquí más o menos a un precio ajustado de 25 dólares, ¿ok? Y bueno, pues se ha multiplicado por 10. Entonces eso pues más o menos le dio casi 300 billones de dólares de puras ganancias. Entonces, bueno, una gran inversión y pues no vendió las acciones, de hecho fue comprando de algunas más mientras subía y luego empezó a vender como por aquí, luego dijo que fue un error y siguió comprando y ahora sí ha vendido casi todo, ¿ok? Pero pues, ahora sí porque ya está pues a un múltiplo muy elevado, a un crecimiento ya bastante moderado, entonces bueno, pero pues aquí la gana de casi 300 mil millones de dólares, pues extraordinaria para cubrir todos los errores y pues seguirle ganando al S&P 500, ¿ok? Con eso nos vamos al punto número 8, que es mientras más chico, más ágil. Yo he visto un error frecuente bueno, no tan frecuente, pero he visto un error de que gente dice, no, yo tengo mejores rendimientos que Warren Buffett, ¿no? Cuando hay una cosa que tal vez no entienden, que es esto, que hay periodos o ciclos de vida o etapas en el mundo de las inversiones. Entonces, cuando tienes poco dinero, ¿no? Y Warren Buffett lo ha dicho, si tuviera poco dinero, pues haría un 40, 50, un 50% anual. Y es justamente lo que él hizo. Mira, que desde los 60 hasta como el 2005, pues le ganaba por mucho en general o en promedio al S&P 500, ¿no? Entonces, aquí está ya los promedios de 5 años, porque acuérdate que vimos en el pasado como pues, en algunos años le ganaba o perdía, pero ya en periodos de 5 años, aquí está por cuánto le ganaba al S&P 500, y era pues porque estaba más ágil, o como no tenía tanto dinero como ahora, pues podía mover de una compañía a otra y no había tanto problema. Y después de ahí, pues se ha empezado a normalizar y ha estado pues prácticamente igual que el S&P 500. Entonces hay que entender una cosa, y es que el inversor promedio de a pie, retail, como le queremos llamar, pues tenemos más de 10,000 opciones de empresas a invertir entre las micro caps, small caps, entre las chiquitas, entre las de México, entre las de Estados Unidos, entre los ETFs, etcétera. Pero Buffett no tiene más de 50 posibles empresas donde invertir. Tal vez es máximo 100. Porque como tiene 300 mil millones de dólares en caja, pues él ha dicho muchas veces que no quiere comprar más del 10% de cualquier compañía porque lo mete en temas regulatorios, de auditorías, tiene que estar dando explicaciones, tiene que estar tomando un poco más de control, asistir a las juntas de consejo. Entonces, él nada más quiere comprar al 9.99 máximo, a menos de que sea una ultra super empresa donde quiera tener participación. Y ya, nada más ver cómo crece la inversión, ¿no? Y lo que hizo Nápoles. Nápoles él no tiene que ir a participar, nada más tenía como el 5% de la compañía, pero no tiene que ir a las juntas de consejo, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene que estar ahí. Entonces, eso hace que, pues, hay muchísimas empresas, como todas las que te digo, de small caps, micro caps, que se pueden duplicar, triplicar en bolsa, que uno como inversor promedio los puede comprar ahí en su plataforma, no sé, como tipo GBM o Bursanet, de la que quieras, en Charles Schwab, y se pueden duplicar. Pero para Buffett no son opción, o sea, no las va a querer comprar, o para sus becarios. Entonces, bueno, pues nada más está pues pendiente de si hay una buena oportunidad entre pocas empresas. Entonces, eso nos hace que nosotros podamos tener esos grandes rendimientos que él ya tuvo en el pasado. Entonces, pero hay que saber nuevamente detectar esas oportunidades, qué tipo de empresas son las que podemos invertir. Pero bueno, entonces por eso también es un poco pues equivocado o bastante equivocado la gente que dice, no, es que este año y el último yo tuve mejores rendimientos que Buffett. Sí puede ser que en porcentaje él tuvo, no sé, 15, 10 y tú 30, 40. Pero no significa que seas mejor inversor, significa que tú, pues como tienes muy poco dinero, pues pudiste invertir en otras empresas que él no. Entonces, pues no estamos comparando peras con peras, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa importante y un error común que luego veo por ahí. De hecho, aquí, por ejemplo, saqué esta gráfica y si vimos los últimos, prácticamente aquí son como 17 años por ahí, pues Berkshire Hathaway contra el S&P 500, pues ha sido pues prácticamente una calca, depende pues ya uno, digo, ha sido, sí sigue siendo mejor Berkshire y también dependiendo del periodo, en lo que va de este año ha estado mucho mejor, pero ya en un largo plazo, que es mucho de lo que muestra esta gráfica, ¿no? En periodos ya de 5 años, pues prácticamente ya es una calca porque ya no puede invertir en casa ni nada. Entonces, bueno, podemos aprovechar esas oportunidades para al menos al inicio pues crecer muchísimo más rápido nuestro
portafolio. Ok, de hecho, esta par de gráficas las mostraba la semana pasada, de mira cómo pues compré, por ejemplo, algunas empresas como Nubank, que de hecho es curioso porque él la tenía, pero tenía un 0.01 o 1% de su portafolio, luego la vendió, pero esto nos da flexibilidad de que uno puede estar invirtiendo en estas empresas que pues suben muchísimo más. Mira aquí 20 puntos en 2 meses arriba del S&P 500, o está de Uber, pues el S&P 500 menos 6, acá más 38, una diferencia de 40 puntos, ok, en apenas 5 meses. Entonces, aquí hay una flexibilidad doble. Una es que pues Warren Buffett tendrá que comprar prácticamente, para que pese realmente su portafolio y le haga una diferencia, pues prácticamente tendrá que comprar toda la empresa, pero pues no la va a comprar por todo lo que ya dijimos, o empresas que tal vez él dice, ¿sabes qué? Están fuera de mi círculo de competencia, que es muy importante, en invertir en empresas que conocemos o que están a la mano. Entonces, bueno, pues probablemente él no ha querido invertir en estas por estas dos cosas, ¿ok? Bueno, con esto nos vamos al penúltimo punto, y la verdad es que fue bastante llamativo porque aquí hizo una revelación que en 60 años no había hecho. Y acá lo dice: nunca hemos hablado públicamente, pero de hecho dedico más tiempo, acá te lo pongo en verde, a analizar los balances generales que los estados de resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí espero que tengas clara cuál es la diferencia entre un estado de resultados, un balance general y un estado de flujos de efectivo, porque si no, esto pues no lo vas a entender y pues te va a quedar en chino. Entonces, algo fue muy llamativo porque aquí dice Wall Street suele centrarse en los estados de resultados, que es donde viene pues las ganancias de, mira, estas son las ventas menos los costos, gastos operativos, impuestos, etcétera, etcétera. Queda las ganancias neta bruta, perdón, la ganancia neta. Y pues luego están los balances generales, donde vienen acá las deudas o los activos, los pasivos, el capital y los flujos de efectivo, que es donde pues ya está lo que realmente está entrando de dinero, saliendo, inversiones, el flujo operativo, etcétera. Entonces es importante que tengas, al menos bajo este estilo de inversión, si quieres invertir en las mejores empresas, es importantísimo entender qué significa cada uno de estos, cuál es la diferencia. Y de hecho, por ejemplo, yo en los filtros que tengo de las compañías, que están agrupados en 8 puntos o en 8 filtros para ver si es una buena empresa, 2 tienen mucha relación con el balance general. Ok, entonces, igual, una vez más, en el curso de inversión que yo tengo, dedico una clase, solamente una clase a estados de resultados, una clase a balance general y una a flujos de efectivo. Entonces, acá dedico prácticamente al menos 6 horas, más todo lo que vemos después. Entonces, es importante que tengas este conocimiento para poder mejorar tus probabilidades de invertir. Y como ya vimos, cualquier cosita que te mejore tus inversiones, y aquí hay mucho que puede mejorar, bueno, pues ahí te lo dejo, te lo comparto. Y el último punto, ya con esto casi vamos a cerrar, es: el mundo no se adaptará a ti, tú tienes que adaptarte al mundo. Entonces, esto no es un tema específicamente de inversiones, claro que tiene mucha más relación, porque a veces estamos invirtiendo y, no, pues me gustaría que estoy invirtiendo en este país y debería ser mejor, y porque o salieron las tarifas, no deberían de salir, mi portafolio sería diferente, o hubiera empezado a invertir antes, o hubiera empezado a invertir después, o porque compré esta acción, o lo que tú quieras, ¿no? La cosa es, y volvemos, y esto se conecta mucho con el de la flexibilidad mental, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que el mundo no gira en torno a nosotros, tenemos que ver cómo adaptarnos a él. Y bueno, esta es también una poderosa enseñanza para las inversiones y para la vida. Ok, bueno, espero que te hayan gustado estas 10 enseñanzas. Te invito a que, si no estás suscrito, te suscribas a mi newsletter semanal gratuito, donde vemos cada semana lo más relevante, ¿ok?, del mundo de las inversiones, el calendario de las empresas que están presentando o por presentar resultados esta semana. Y bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal si no estás suscrito, compártelo con quien crees que le pueda servir. Aquí te voy a dejar la liga al video de la semana pasada, y bueno, te veo en mis otras redes sociales, especialmente en Instagram, donde pues nos podemos ver un poco más de cerca, ¿vale? Bueno, sin más, te veo la siguiente semana. Saludos.